Abjasia es reconocida como nación solo por 3 países. Visión 7 Internacional entrevistó a su canciller. Between Abkhazia and the United States, and actually with Britain and European Union as well, is very hard. The main point why these countries don't recognize Abkhazia is not that we don't have right for recognition, is that because we allies of Russia. So it is usually the presence of these Western countries in our region is based on the oil interests. And why America and Western Europe is supporting Georgia? It's mostly because Georgia is probable NATO member, and as well as there is a pipeline going through Georgia to the countries of Western Europe. This policy is very much undermines the security in our region. We're not against the Western countries to buy oil, but we're against using oil against our security and against our country and against stability in the region. Relationships with Russia are very constructive. Russia is strategic ally of Abkhazia, and this agreement is based on mutual understanding. We signed agreements with Russia on economic, cultural, social cooperation, as well as military cooperation. So today, Abkhazia, together with Russia, provides security on the border between Abkhazia and Georgia. Fortunately, we don't have oil in Abkhazia. This is one of our benefits. We develop agriculture and tourism. And right now we're also developing transit trade routes in our region. We're developing regional networks. This is the main branches of economy. So we are lucky without oil. We develop relations with all countries in the world. Right now we concentrate on Latin America. This is a very important place. These countries conduct independent policy. Latin America is an independent region. Latin America is not dependent on decisions taken by the United States or Britain or European Union. The conflict in Georgia is actually based on the heritage from the past, on the communist era, when Abkhazia was presented to Georgia as a gift. You know, Joseph Stalin was Georgian. Abkhazia was an independent country when Soviet Union was created. But then when Stalin came to power, he just presented Abkhazia to Georgia and made it autonomous republic within Georgia. After Soviet Union collapsed, there were no more Soviet treaties between Abkhazia and Georgia. They became non-existent. So we proposed Georgia to review our relations. But unfortunately, Georgia launched the war against Abkhazia, which they successfully lost. Es notable cómo esta zona estratégica está tan atravesada, además por todo el tema petrolero, el tema del oleoducto, y cómo también el canciller de Abjasia, tengo que leerlo todavía el nombre, cómo él involucra el tema de la seguridad con el tema del oleoducto y el suministro de petróleo a toda la Europa occidental. Lo que hay que recordarle, lo que hay que recordarle a la gente cuando hablamos de la guerra del 2006 es que la llamábamos la guerra de Osetia, porque la guerra había transcurrido en territorio oseto. Osetia del Sur y Abjasia son las 2 repúblicas que después de esa guerra se declararon independientes y que Georgia no reconoce como independientes, sino que la sigue reconociendo como territorio propio, y al mismo tiempo insiste con que es Rusia la que está detrás de todo esto. Efectivamente, se declararon independientes y efectivamente la mayoría de los abjasios y de los osetos tienen pasaporte ruso. Es decir, los vínculos con Rusia siguen siendo muy fuertes, aunque se han declarado nación independiente y han dicho en más de una oportunidad, tanto desde el Kremlin como desde estas naciones,
que no quieren ser Rusia, que ellos son naciones independientes, como el canciller explica. De todos modos, hablábamos de los 3 países que reconocen, además de Rusia, solamente Nicaragua, que lo hizo en el mismo momento, y Venezuela, que lo hizo tiempo después, son los países que reconocen a Abjasia. No es casual que el canciller abjaso venga a Latinoamérica, por tanto, porque si Nicaragua y Venezuela lo reconocen, es en esta región, y Venezuela y Nicaragua son también países en donde Rusia está teniendo buena llegada, ha tenido ejercicios militares en Venezuela, en Cuba, de manera que no es casual, ¿no? Y el conflicto con Georgia, por lo menos en lo económico, sigue abierto, porque Georgia sigue reclamando a Rusia indemnizaciones por las pérdidas sufridas por el conflicto. Por la guerra que empezaron ellos. Porque exactamente, eso te iba a preguntar. Porque... Lo cierto es que empezó Georgia la guerra. Claro. ¿Cómo fue que la empezó? Lo tratamos mucho acá, ¿te acordás? ¿Cómo se comenzó? Es decir, cómo el presidente Saakashvili se anima a iniciar una guerra de esa naturaleza. Se decía que Rusia estaba demorada en lo que tenía que ver con armamento militar y demás. Bueno, Rusia sigue siendo el país que en este momento que más vende armas por todos lados, de modo que muy desarmado no estaba, como quedó demostrado. Pudo ser infinitamente peor. Efectivamente, Georgia perdió la guerra. Alguien le dijo a Saakashvili, vos, como diríamos nosotros, vos mandate que nosotros te apoyamos, cosa que no ocurrió. Estados Unidos estaba en plena campaña electoral también, digamos. Ahí no se sabe muy bien qué pasó, cómo fue que se desató Saakashvili. Lo cierto es que esa guerra existió, fue una guerra dolorosísima, y lo cierto es que después vino esta independencia, y los países no reconocen tan fácilmente a otros países. Esto va a llevar un tiempo. La llegada del canciller abjaso a Latinoamérica, decíamos, tiene bastante que ver, mencionaba, Latinoamérica no obedece a órdenes de Estados Unidos y de Gran Bretaña, como sí hace el resto de Europa, está diciendo. Entonces, la llegada a Latinoamérica, digamos, un continente... una región que les parece que puede llegar a ser el lugar donde pueden conseguir el mayor apoyo, en este caso, claro, ¿no? Un país como Abjasia, que entre otras particularidades tiene... ¿Es un país, Abjasia? ¿No es un país? Así lo presenta el canciller. Tiene idioma propio, esa es una de las curiosidades que te... Sí, el catalán también es un idioma propio. Ay, si vamos a hablar de todas las... Claro, se han declarado un país, se han declarado como un Estado. El tema tiene que ver a qué llamamos país, a qué llamamos Estado, cuándo hay reconocimiento internacional. Es una situación compleja. Nosotros lo llamamos canciller, hablamos de Abjasia como un país, pero también planteamos lo que tiene que ver con esta discusión, ¿no? Es complicado. Es complicado, bueno, más para los que seguimos un poquito a distancia todo el tema de... Lo que es cierto es que Georgia no tuvo ningún reparo cuando tuvo que intervenir y cuando tuvo que matar tanto en Osetia como en Abjasia. Si es su propio territorio, ahí uno se pone a pensar un poquito. Es decir, cuando fue por encima de lo que supone que es su territorio y fue encima de la gente que vive en esos lugares. Ahí Georgia no tuvo ningún reparo en hacerlo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuán Georgia puede ser ese territorio si ni el propio gobierno georgiano lo respeta, ¿no? Pero volvemos al punto inicial. Geográficamente está en una zona muy caliente, ¿no? Y no por nada es la discusión. No por nada es la discusión.